tardes, Oscar, ¿cómo estás? Qué bueno que ¿Qué hayas tal, Bea? aceptado estar en mi primer programa para todo el público. Oscar Montezuma está con nosotros, él es abogado con una maestría en la George Washington University, 15 años de experiencia en tecnología y negocios digitales y CEO de Newbox. Oscar viene hoy día para hablarnos, ha aceptado ser parte de mi primer programa eh, sobre el tema. Tenemos dos temas en realidad, Oscar, ¿no es cierto? Uno es el de publicidad Ujú. estatal y el otro es el del mundo sin cookies o el tema de las políticas de privacidad, ¿no? De privacidad de datos. Entonces arrancaremos este primer bloque con el tema de la publicidad estatal. Yo siempre converso sobre el tema de que las plataformas y el mundo digital te permiten una segmentación uno a uno, que además tiene un eje muy importante en el tema de la segmentación por localización. Entonces, esto quiere decir que cada vez que tú compras una pauta, ¿no es cierto?, en redes sociales o en cualquier otro medio digital, tu posibilidad de geolocalizarla es total. Y tú puedes escoger hacer solo Lima o hacer provincias y qué provincias en detalle podrías escoger, ¿no? Ujú. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿cuál es el alcance de los proyectos de ley sobre el tema de publicidad estatal? Sí, bueno, estos proyectos de ley que se han venido dando en el Congreso en Perú em, tienen un foco bien puntual que es el tema de medios, o sea, está muy enfocado en medios tradicionales de comunicación, ¿no? Radio, televisión, prensa, y se enfocan básicamente en la preocupación que hace que surjan estos proyectos de ley, justamente el tema de lograr una mayor eficiencia en el gasto, en la inversión que hace el Estado en publicidad, y lograr un poco mayor, más también de neutralidad y de transparencia en estos temas, ¿no? Esto a raíz de una serie de discusiones políticas que se han venido dando en los últimos años sobre el poder de la prensa, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen de donde nacen estos proyectos de ley, ¿no? Ahora, la idea es pues justamente encontrar, o sea, lo que debería estar detrás, más allá del ruido político generado por estas discusiones normativas, sería cuál es la forma más eficiente para contratar publicidad que tiene el Estado, ¿no? Y quizás el tema digital no ha sido aún explorado a detalle, no se conocen las potencialidades que tiene este medio digital, y quizás por ahí es donde encontramos que todavía hay un largo camino por recorrer y por explorar de parte del mercado general y del Estado también, porque les sirve para muchas cosas. O sea, los medios digitales sirven no solamente para, para invertir, digamos, para Pauta. difundir alguna noticia, sino también para poder difundir campañas de, no sé, de temas de vacunación, de temas de incidencia que quiere tener el propio Estado. Entonces, esa potencia que tiene lo digital de poder segmentar, de poder llegar exactamente, personalizadamente, no ha sido aún todavía explotada a detalle, me parece, ¿no? Claro, y en ninguno de estos dos proyectos se habla de este tipo de temas, o sea que tenemos ahí un largo camino aún por trabajar, ¿no? Sí, no contemplan o sea, no se entiende la publicidad digital como un aliado de la comunicación estatal. No existe, no hemos llegado todavía a ese punto, ¿no? Y me parece importante que a raíz de esta discusión que se está llevando más por un tema político, se enfoque más en lo técnico de decir, oye, mira, ¿qué es lo que le interesa realmente al Estado, ¿no? Además de sí, tener neutralidad y controlar el tema del gasto en publicidad y esto, ¿qué mecanismo es el más eficiente para llegar a todos los lugares donde tú quieres llegar, ¿no? Y ahí está Claro, lo digital como un aliado fundamental para esta labor del Estado, ¿no? correcto, correcto. Temas de eficiencia, efectividad, optimización, que son temas técnicos, ¿no? Que realmente partirán, yo espero, con una conversación que tengamos en algún momento con los miembros del IAB, que es donde están, es el foro en donde naturalmente están sentados los técnicos en publicidad y marketing digital, ¿no? Exacto. Y ahí, por ejemplo, hay un terreno bien interesante en el que vemos a los políticos cada vez más y a las autoridades del gobierno cada vez más interactuando con mucha frecuencia por redes sociales, ¿no? Por medios digitales, ¿no? Los comunicados, las rectificaciones, las aclaraciones, todo se empieza a dar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, creo que en el tiempo, incluso la clase política y las autoridades han ido entendiendo que este es un medio muy potente y que no puede ser dejado de lado. Así que creo que ahí todavía, o sea, pese a que lo utilizan activamente, todavía no hay una como concientización de que, este es el medio que tenemos que escoger para poder potenciarlo, ¿no? Y promoverlo cada vez más.
Claro, claro, de acuerdo, de acuerdo. Y lo otro es que si revisamos ahora el número en la audiencia, o sea, ya no se puede decir que lo digital pues no tiene audiencia, ¿no? O No. que, claro, ya esto no se puede decir. Si uno ve los últimos estudios, además, la penetración de Internet y de redes sociales, ¿no? En el Perú es altísima, entendiéndose además que las diferentes redes cumplen roles específicos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con cuál es su audiencia o su segmentación de audiencia. Por ejemplo, hablaba yo el otro día, claro, un Twitter, lo que tú acabas de contar, ¿no? Un Ujú. Twitter está sirviendo para colocar los comunicados, para las rectificaciones, ¿no? Entonces tú dices, claro, ¿por qué? Por un tema de la audiencia, de la edad de la audiencia, una segmentación de ese tipo, no, sino porque esa red, o sea, Twitter es una red vinculada al tema político, al tema gobierno, al tema noticias, o sea, la inmediatez que te da la herramienta, el uso, el rol que cumple, es esa, ¿no? Que no es lo Ujú. mismo que hacerse un TikTok, que también es una herramienta digital, es una red, pero que tiene otro fin, totalmente. Exacto, exacto. Y creo que ahí tocas un punto muy importante y es que muchas veces también cuando se habla de regulación de la publicidad, el medio digital busca ser asemejado a lo que es la televisión, la radio o la prensa escrita y es algo completamente diferente porque además cada plataforma tiene una particularidad distinta. Entonces es imposible. Tú, por ejemplo, si quieres hablar de franja horaria, no puedes asemejar el concepto de franja horaria en Internet porque es otro mundo. Entonces, es muy importante entender bien a qué nos referimos cuando estamos hablando de medios digitales, porque la cosa cambia mucho de plataforma a plataforma. No podemos estandarizar una regla unánime para todo. Para todos. Por ahí va mi comentario, claro, una cosa es Twitter, otra cosa es TikTok, otra cosa será LinkedIn. Y otra, claro, Exacto. pues una red que apela a otro tipo de contenido. Y no es por eso te decía una segmentación que tenga que ver por edad o por horario, como dices tú. Es por digamos, es por el uso el objetivo que tiene, el rol que tiene, digamos, esa determinada red, ¿no? Bueno, en fin, pero ahí hay mucho también por trabajar, porque yo creo que técnicamente estamos nosotros para explicar eh, y también para ir trabajando cuando venga estos temas que mencionas tú, si hubiesen regulatorios, sea claro que no hay un solo estándar para todos, ¿no? Eso es Exacto, exacto. importante. El gran error al enfrentarse a lo digital es querer meter en una misma bolsa o bajo una misma regla todo cuando es un fenómeno. Lo digital es algo muy complejo y muy variopinto. Entonces hay que entender bien cómo opera cada plataforma antes de lanzar algún tipo de intento regulatorio o algún tipo de... Total, total. Mira, incluso, mira, estamos hablando de redes sociales, pero si lo trasladamos al tema de medios digitales como tal, una televisión conectada, ¿no es cierto? No es lo mismo que una televisión regular. O sea, hay un on demand, por ejemplo, que como dices tú, no tiene horario, tienes un tema, tienes streaming en vivo, pero también tienes este on demand que se consume cuando se quiere, como se quiere y a la hora que se quiere. Por tanto, es otra plataforma que tiene otra funcionalidad y no es pues lo mismo que la televisión. Podrá estar sobre el Exacto, mismo equipo, si quieres, sobre la misma pantalla, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. nos queda Totalmente ahí de acuerdo. mucho, sí, estoy de acuerdo contigo, mucho por trabajar. Hablemos ahora de privacidad de datos, ¿no es cierto? El mundo de la publicidad digital es un mundo uno a uno, ¿no es cierto? Y es un mundo que en términos prácticos trabaja con los datos. O sea, nosotros somos datos, datos y más datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene ahora, y no sé, nuestra audiencia tiene que haber escuchado en algún lugar, que viene algo que se llama el mundo sin cookies, ¿no es cierto? Que Google incluso tenía planificado retirar las cookies este año y ha extendido el periodo hasta el año 2023. Pero, a ver, mucha gente no entiende qué cosa es una cookie, ¿no? Entonces vamos a explicar que la cookie es un archivo, ¿no es cierto?, que se ha creado y que tiene como finalidad, ese pequeño archivo que se crea, tiene como finalidad el recoger información tuya, ¿no es cierto? Información de tu navegador y reconocer qué tipo de información, por ejemplo, lo que tú navegas, los Ujú. sitios a los que entran, ¿no es cierto? Tu teléfono, si es que lo has anexado a la cuenta, por ejemplo, de tu navegación, el IP,
qué más puede seguir? Por ejemplo, rastrear tu sistema operativo, ¿no? Entonces, Ajá. esto es lo que muchas veces, cuando hay gente que no está en nuestro medio, ¿no? Y te pregunta, oye, pero es que yo entré a esta página, estaba buscando en Google un auto, y luego me fui a otra página y me comenzaron a aparecer las publicidades de autos de todas las marcas. Y eso me parece peligrosísimo, te dicen, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. Sí. Pero ese seguimiento es el seguimiento que se logra a través de las cookies. Ahora, hay cookies como decimos, de primera mano, o sea, first, eh, ¿cómo le decimos? De first time cookies, y luego tienes de second, y tienes hasta de third party cookie, ¿no? Ajá. Entonces, claro, el first time cookie es la que está referida a tu propia captación de datos. Claro, si tú tenías datos en tu página web, esos son datos de primera mano, digamos, tu first time. Y luego tienes los second y third party cookies, que sí son vinculados todos al mundo de la publicidad, ¿no es cierto? Claro. Es más, son vendidos para que un tercero pueda vender publicidad a través de esa data que obtiene, ¿no? Entonces, recapitulando, si esas son las cookies y Google nos dice que hacia el 2023 va a eliminar este tema en su navegador, ¿qué es lo que el público va a encontrar a partir del 2023? Porque esto afecta claramente, además, el negocio de la publicidad de los sitios web, pero ¿qué es a nivel consumidor o a nivel de la persona de a pie que entra y navega? ¿Qué es lo que va a encontrar de diferente, digamos? Y esa es mi primera pregunta. Y mi Mm. segunda pregunta va por el lado de, en el Perú, ¿qué hemos trabajado en función, digamos, legal, en función de nuestras leyes, que contemplan, debe ser esas políticas de privacidad que me protegen del uso de mis cookies? Ahora sí. Sí, o sea, de hecho, el tema del uso de cookies ha venido discutiendo mucho en los últimos años, ¿no? A raíz del GDPR, que es la norma europea de protección de datos personales, que es el estándar global actualmente, se ha venido exigiendo ya normativamente de que las páginas tengan este aviso que hace como un pop-up apenas entras y te dice, ¿aceptas todas las cookies o solo algunas? ¿No? Entonces, ahí justamente se refleja eso que tú estabas explicando, ¿no? Que te tienen que dar la opción para que tú digas si es que estás de acuerdo con que se siga, con que todas las cookies que tenemos, incluyendo las de marketing, se activen, o si es que solamente algunas, ¿no? Entonces, este es el primer acercamiento legal que se dio sobre el tema, es ese, ¿no? Y en el caso peruano y otros países que todavía no han, que tienen normas que son anteriores al GDPR, que es este estándar europeo, igual, a pesar de no tener reglas específicas para el tema de cookies, tienen principios generales que te dicen de que tú no puedes, de que nadie puede capturar datos tuyos sin tu consentimiento, ¿no? Entonces la Ley de Protección de Datos Personales lo dice. De hecho, la Autoridad de Datos Personales ha hecho algunas fiscalizaciones en la pandemia donde ha exigido o ha preguntado, oye, ¿qué cosa tienes tú en tu política de privacidad con respecto a las cookies, ¿no? Entonces, en un mundo en el que vayan a desaparecer las cookies, esto va a tener que dar un giro bien de 180 grados, porque me imagino que lo que debe estar detrás de esto es un cambio en el modelo de negocio también, ¿no? Porque Internet inicialmente nació bajo un modelo freemium, donde en realidad estaba todo en función a la publicidad que tú puedes recibir de distintos agentes, ¿no? Entonces, me imagino que va a ser un cambio bastante fuerte, donde ya en principio no deberían haber estas preocupaciones de privacidad, si es que es un mundo en el que no van a haber las cookies que tenemos hasta el día de hoy activas en términos de marketing, ¿no? Pero hay más detrás de eso, seguramente, ¿no? Que vamos a ir viendo en términos de comerciales, sobre todo, de cómo va a dar un giro el negocio de la publicidad digital en un mundo sin cookies, ¿no? Sobre todo porque además, tú has mencionado el GDPR, que es el estándar efectivamente europeo, y también tenemos el CCPA, que es el de California, el de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y también hemos escuchado hace poco todo este tema, por ejemplo, de Apple, ¿no? Que también tiene Sí. ahí un tema metido en el asunto de la eliminación de las cookies, ¿no? Entonces vamos a tener efectivamente mucho. Cambios fuertes, porque claro, desde el momento en que Apple ha salido con el tema bueno, el tema del ad blocking ya venía desde hace algunos años discutiéndose, pero sobre todo, me acuerdo que en una época la discusión estuvo más bien del lado de las empresas que dan el servicio de acceso a Internet.
Pero después de esa discusión, cómo fue migrando y ahora Apple puso en la agenda este tema del ad blocking, ¿no? De dar la posibilidad a los usuarios de sus devices, de sus dispositivos, que puedan bloquear o que la aplicación no te haga tracking o no te siga. No te Entonces, siga. eso va a traer, digamos, unas discusiones grandes entre empresas de tecnología que tienen, digamos, modelos de negocio distintos y va a generar sin duda cambios, ¿no? Cambios que seguramente van a venir muy pronto. Sí, no, no, me queda clarísimo que sí. Ahora, ¿cómo ves el tema en la región en general? Porque yo creo que además la pandemia lo que ha logrado es acercarnos un poco a los países de la región, ¿no es cierto? Ajá. Ya Perú, a ver, siendo el caso del IAB, por ejemplo, un gremio que tiene presencia a nivel mundial, en el caso de la región, yo creo que esto ha servido para juntarnos más, pero no solamente creo que en el caso del IAB, yo creo que muchas de las empresas nuestras, a raíz de la pandemia, han salido a explorar la región, ¿no? ¿Tú cómo dirías Sí. que está el tema, eh, estos temas, por ejemplo, de privacidad de datos o estos temas relacionados a lo que hemos hablado de publicidad estatal, por ejemplo, planteados en los otros países de la región? Sí, mira, lo que dices es tal cual. O sea, de hecho, en el caso nuestro de Newbox, nosotros nos hemos expandido a Ecuador. De hecho, estoy ahorita en Ecuador, en pandemia, ¿no? Y mucho del trabajo que hemos empezado a recibir en los últimos meses es bien regional. Eso es algo que me llama mucho la atención. O sea, pedidos en los que nos dicen, mira, necesito que seas mi one-stop shop para varios países, más de un país, ¿no? Entonces, eso definitivamente hace que te acerques mucho más a la realidad de otros países. Por ejemplo, el caso de Ecuador, puntualmente, Ecuador acaba hace pocos meses de aprobar su primera ley de protección de datos personales. Y estamos viviendo en este momento en Ecuador lo que vivimos en el Perú en el 2015 cuando salió la ley. Entonces hay todavía un poco de desconcierto, hay un poco todavía del sector privado queriendo encontrar y conocer un poco más en qué consisten estas normativas, pero también hay una cosa muy interesante que en el caso ecuatoriano se ha dado, y es que la autoridad, como para dar un incentivo a la adecuación de las empresas, ha dicho de que si lo haces hasta cierta fecha, que es mayo del año siguiente, vas a tener como un certificado de buenas prácticas que te va a permitir decir, oye, ok, tú lo hiciste antes, ¿no? Entonces eso te da una posición, digamos, de mayor tranquilidad en cuanto al cumplimiento de la norma, ¿no? La mayor parte de países de la región ya tienen una ley de protección de datos personales, ¿no? Brasil aprobó hace poco también la suya, Costa Rica, Colombia, Panamá, son ya pocos los que no tienen una ley de protección de datos personales bajo el modelo europeo, porque eso sí es lo que rige, ¿no? O sea, Europa de alguna manera ha exportado su modelo a Latinoamérica. Estados Unidos todavía sigue manteniendo a nivel federal este esquema en el que no hay una ley y no hay una autoridad, salvo California, que ha sacado su propia norma, como la que comentabas, Sí. que se ha sublevado, digamos, de alguna manera, ya ha sacado su propia regulación sobre el tema. Bueno, Oscar, gracias. Ya estamos llegando al final. Ha estado interesante nuestra conversa. Solamente quisiera me des tus palabras finales con una idea de qué es lo que podemos esperar de lo que falta ya prácticamente nada para terminar el año en términos legales relacionados a la publicidad. Y aún mayor, te voy a pedir este ejercicio de pensar qué podemos esperar el 2022. Ajá. Bueno, yo en realidad en lo que queda del año ya no veo que vayan a haber, digamos, grandes, no sé, giros en materia de regulación sobre publicidad digital. Pero quizás sí en el 2022 el tema va a tener mayor eco. Me imagino que también muy vinculado a posibles regulaciones que pueden aparecer sobre el Internet en general, ¿no? O sea, tuvimos hace muy poco, en uno de los varios congresos que hemos tenido en el poco tiempo anterior, un proyecto de ley para regular redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de querer regular espacios digitales va a estar mucho más presente en la medida en que se convierte en un espacio mucho más potente para comunicar ideas que a veces no siempre le gustan a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a la clase política muchas veces no le gustan Uh -huh. esos espacios de expresión tan abierta, ¿no? Entonces creo que veo una tendencia hacia ir por ese lado. En el tema de protección de datos personales, bueno, eso es un estándar global que ya llegó para quedarse. Yo creo que eso sí, no hay vuelta que darle. Los cuestionamientos que se vienen dando a nivel global sobre temas de privacidad vinculados a temas de tecnología van a seguir incrementando, y esto seguramente va a traer también mayor presión regulatoria, ¿no? Porque van a haber demandas
hacia los congresos, hacia los reguladores para poder seguir entrando con mayor profundidad a temas de protección de datos personales, de ciberseguridad, de protección de la información personal. Entonces creo que el tema regulatorio va a ir creciendo cada vez más y lo importante va a ser poder estar siempre a disposición de las autoridades para poder aportar y explicar justamente lo que conversamos al inicio, ¿no? Que se trata de espacios muy técnicos donde es importante entender bien qué es lo que quieres regular antes de regularlo, porque puedes, si no, terminar destruyendo o erosionando un espacio de innovación muy potente, ¿no? Como es Correcto, Internet. correcto. No, aparte, lo vasto que puede ser, porque mira, aquí nomás hemos conversado de dos temas, que son lo de Sí, política de privacidad y publicidad estatal. Sin embargo, no hemos hablado de temas regulatorios para el tema Internet como tal, o temas de comercio electrónico, por ejemplo, relacionados al por tema de comercio ejemplo. electrónico, o los temas relacionados a las no domiciliadas, o sea, los negocios digitales no domiciliados, ¿no? Entonces, sí, pues, hay mucho todavía que esperar el próximo año en este tema. Ese Eh, tema que comentaba sobre comercio electrónico, perdón que te interrumpa, es clave porque Indecopi ha sacado bueno, hizo esta propuesta de regulación de la protección del consumidor en el comercio electrónico, que ahora ha sido tomada por un congresista, o sea, nunca se llegó a presentar en el Congreso anterior, pero ahora ha sido tomada por un congresista, y tiene cosas bastante discutibles sobre cómo regular un espacio como Internet, ¿no? En términos de comercio electrónico. Así que ese también es un tema grande que creo que se viene en Perú en lo que queda del año y probablemente más al inicio del siguiente. y en donde, como hemos conversado, que creo que y a lo largo de toda la conversación que hemos tenido, pasa por temas, por involucrar a más técnicos sobre nuestros temas digitales, en las diferentes especialidades, porque lo otro que también se tiende es a generalizar, ¿no? Entonces tú eres Sí, especialista en Internet, o sea, tú sabes todo, desde cómo hacer la página web, las redes sociales, pasando por comercio electrónico, los influencers, y no es tan así. Nosotros lo que tenemos es especialistas para cada tema que esté involucrado dentro del entorno digital, ¿no? totalmente. Entonces yo creo que estamos en un buen momento, digamos, de cara al 2022 para plantear el que acojan a cada vez más especialistas sobre cada uno de estos temas puntuales del mundo de la publicidad, el marketing y el mundo digital en general. Mira tú desde el lado del aporte que puede tener desde el lado legal a los temas digitales. ¿No es cierto? ¿Hace cuánto hablábamos, Oscar? Hemos dado inclusive, creo que charlas sobre cómo los abogados tenían que digitalizarse, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es un Claro, tema también grande. Sí, porque es enorme. una profesión muy tradicional y muy resistente al cambio. Entonces, ahí hay un largo trecho por recorrer. También, que nos da como para otra entrevista más. Pero Dale. bueno, gracias por acompañarme. Y nada, nos vemos, seguimos conversando de estos temas que son de tanto interés para el público en general también. Chao, chao. Listo, Bea. Muchas gracias a ti por la Gracias. invitación. Chao.